Ningún país consideraría un acto malvado negarle a un cerdo los derechos humanos. Sin embargo, si definimos a alguien que hable otro idioma, que tenga un color de piel diferente o que tenga una cultura diferente como un cerdo, cualquier acto de opresión, persecución o cualquier atrocidad cometida hacia él nunca se calificaría como cruel o inhumano. Eres mi hijo. ¡Eres un robot! Jamás te perdonaré, Ichigo. Acepto tu reto, L. Un día volveré, tu hermano te va a salvar. El anime nos sitúa en una ciudad destruida donde comenzamos con un escuadrón de soldados armados peleando en unos tanques mecanizados, los cuales posteriormente sabremos que se llaman Juggernauts. Este escuadrón pelea contra un enemigo a través de escenas que se intercambian rápidamente. Con el tiempo se nos dirá que estos enemigos son denominados Legión, robots autónomos encargados de destruir a los humanos. Después de una secuencia de escenas de pelea y acción, donde el escuadrón destroza al enemigo casi sin problemas, pasamos a ver a la mayor Vladlena Milice, quien se pasea por la ciudad para ir a su trabajo. Estas escenas de calles limpias y gente viviendo en paz nos hacen pensar que es un mundo diferente al campo de batalla que acabamos de ver, donde la gente se pasea por la calle tranquilamente y come pasteles. Hace 9 años, el Imperio de Giade declaró la guerra a la República de San Magnolia y comenzaron los ataques de sus unidades militares autónomas Legión. Lena entra a un salón de clases donde se nos explica un poco de la historia de cómo la nación de San Magnolia está ganando una guerra en contra del Imperio de los Giade, una nación que creó a los Legión pero fue destruida en el proceso, mencionando que la guerra en un principio fue desastrosa para el país de San Magnolia, pero posteriormente comenzaron a ganar la guerra cuando desarrollaron a los Juggernauts, robots automatizados que han combatido los últimos años sin bajas humanas. Lena interrumpe para decir que los Legión sí son tripulados, dándonos a entender que el gobierno declaró a todas las personas cuya piel y cabello no sean blancos como no humanos, y mandándolos a tripular a los Juggernauts en la guerra, al sector lejano número 86 denominado esta gente 86. Dije, a los 86 no se les considera humanos. Se dice que esas unidades no están tripuladas. Los rodean los Legión a diario. Están peleando ahora, incluso mientras estoy hablando. Después de que Lena revelara este secreto nos daría a entender que se armaría una conmoción, pero simplemente termina con la mayoría de ellos argumentando que no son humanos y que sus vidas no importan, dándonos a entender que estas personas tienen tan arraigada la idea de su superioridad que no consideran personas a los 86 que pelean su guerra, y tienen de poco a nada empatía hacia ellas. Solo arriesgan sus vidas. Aquellos a los que les negamos la ciudadanía. Aquellos a los que llamamos 86. El Para-Raid. A través de varias escenas se nos presenta el Para-Raid, un dispositivo de comunicación que transmite los sonidos que escuchan los 86 en el campo de batalla. Este sirve para transmitir las voces a los handlers en la capital, los cuales son quienes manejan los escuadrones a distancia, y es esta la principal herramienta de comunicación que tienen. Esta herramienta es muy importante para la trama, ya que también es una de las razones por las que se les facilita a los ciudadanos ignorar la guerra y las atrocidades que les ocurren a los 86, ya que los handlers solo escuchan la batalla y lideran a sus unidades desde su casa. Donde sucede una violenta batalla para los pilotos y ven la horrible escena de cómo uno de sus compañeros es eliminado por el enemigo, los handlers en su casa solo ven cómo una luz se apaga en su pantalla. Y una de las maneras en las que el anime nos sumerge en el uso de este dispositivo es cuando podemos ver algunas de las escenas que ocurren desde dos perspectivas diferentes. Lamento lo de Kersblute. En verdad. Si hubiera hecho un mejor trabajo. ¿Lo lamentas? Lamento lo de Kersblute. En verdad. ¿Acaso no entiendes que no tenemos tiempo para tu estúpida hipocresía? No es... ¿Entonces qué es? ¿Crees que no nos afecta que mueran los nuestros? Otra de las maneras en las que se explota este recurso en la trama es que, aunque el Para-Raid se puede utilizar para transmitir la visión de los usuarios, rara vez es utilizado para ello, supuestamente porque la enorme cantidad de información puede destruir el cerebro del receptor, aunque durante la trama se plantea que probablemente esto también sea una mentira, para que la gente no pueda enterarse de lo que ocurre en el campo de batalla. Aunque Annette, la mejor amiga de Lena, cuyo padre desarrolló el Para-Raid, le confirma esa información, diciéndole que es mortal transmitir la visión, aunque también comenta que el poco interés en esto puede que haya resultado en que no se desarrolle una manera de corregir ese problema. Durante la trama también nos dan pistas de dónde salió esta tecnología y de ciertos efectos secundarios que pueden tener en sus usuarios.
Cuando el ejército supo que había una nueva forma de comunicarse, le ordenaron a mi padre que la aplicara sacrificando todo lo necesario. Y eso tuvo un resultado. El escuadrón. Durante los primeros episodios vemos el escuadrón Spearhead peleando en el campo de batalla. Mostrándonos pocas veces sus rostros o haciéndolo de manera muy rápida, solo escuchamos sus voces, intercalando sus escenas en el campo de batalla con el día a día del escuadrón, haciendo difícil relacionar uno con el otro. No es sino hasta el episodio 3 que vemos una relación entre estos guerreros élite y los niños que realizan juegos y disfrutan su día a día, haciendo bromas y rumores de quién le gusta a quién, donde tenemos a Haruto y Teo, los típicos payasos que hacen reír a todos. Anju, la chica antisocial que tiende a separarse del grupo. Kurena, la chica infantil de la que todos se burlan. Raiden, el chico maduro que siempre está corrigiendo a los demás. Kaie, la chica maternal que cuida de todo el grupo. Y Daida, el eterno enamorado de Anju. Básicamente es como ver a los alumnos de un salón de clases divirtiéndose, quejándose de sus superiores y sus órdenes como unos niños se quejarían de su profesor de la escuela. Es difícil relacionarlos con los combatientes que vemos en escenas fugaces combatir con los Legión. Irónicamente, una escena cómica es la que nos relaciona a estos niños con los soldados en el campo de batalla, en donde las chicas del escuadrón al escuchar un ruido extraño pasan de convertirse en niñas normales que comparten chismes y rumores a las máquinas asesinas que hemos visto pelear, ya que estos niños que juegan y se divierten no solo son un escuadrón militar, y de hecho se nos explica luego que son el mejor escuadrón del ejército, ya que nos comentan que un escuadrón normal dura alrededor de 3 meses y el escuadrón Spearhead lleva casi 3 años combatiendo. Esto debido principalmente al capitán del escuadrón, Shinsei Nosen, a quien todos se refieren como Chin, y a quien apodan como The Reaper o La Parca en el doblaje latino. ¿Qué quieres decir? Saluda a la Parca de mi parte. Aunque cabe también mencionar que en japonés Chin significa muerte. De cualquier manera, Chin es el líder del escuadrón quien es estoico y no demuestra muchas emociones, y siempre viste con un pañuelo en su cuello, que posteriormente se nos revelará el porqué. Algo que cabe resaltar es la gran cantidad de información que se nos da en el subtexto del anime. Muchos elementos y escenas que parecen irrelevantes posteriormente tendrán una gran importancia en la trama y nos dirán mucho más de lo que los personajes nos muestran o nos dicen. ¿Qué haces, Undertaker? Y debido a la gran experiencia que tienen en batalla, poco a poco chocan las ideas y estrategias del escuadrón con Lina, quien es su nueva mayor que fue asignada al escuadrón luego de que una docena de personas rechazaran liderarlo. Una idea que choca con ellos es que hasta el momento todos sus handlers anteriores han tenido poco a nada de interés en conocerlos o en siquiera tener un liderazgo decente, debiendo su éxito principalmente en el liderazgo de Shin, a tal grado de que él lleva 3 años copiando y pegando el mismo reporte de misión y ningún superior anterior se había dado cuenta de esto, debido a que ni siquiera se toman el tiempo de leerlos. Sin embargo, poco a poco Lina, quien tiene una ética de trabajo muy grande, intenta conocerlos para poder de esta manera ser una mejor líder para ellos, cosa que le molesta mucho al escuadrón debido a que quieren disfrutar su tiempo libre y no quieren entablar una relación con ella, ya que es difícil empatizar con alguien que nació en el privilegio y no conoce el campo de batalla. Sin embargo, poco a poco los esfuerzos de Lina dan fruto y logra relacionarse un poco con ellos, al menos con Shin, quien nunca había mostrado empatía por nadie, y que ha sido el encargado de exterminar a todos sus amigos cuando están heridos en el campo de batalla. Pero todos los esfuerzos de Lina caen abajo cuando Kaie, quien era quien más había aceptado la relación con Lina, muere en el campo de batalla, debido a que Lina no tuvo tiempo para avisarle que había un obstáculo en el mapa. Y aquí es cuando Teo, quien hasta el momento solo había sido un payaso para el grupo, explota y le dice todas sus verdades a Lina. Le explica que a ellos no les importa su opinión, que sus sentimientos de culpa no importan, ella no era su amiga y jamás le preguntó su nombre, y que no quieren volver a hablar con ella, ya que jamás comprenderá lo que es pelear con ellos y ver a sus amigos morir. Después de gritarle y maldecirla, el resto del escuadrón afirma pensar lo mismo que Teo, y le ordenan a Lina cortar la transmisión. Y es la muerte de Kaie la primera de muchas muertes que suceden en el escuadrón, ya que con el avanzar de la serie el gran grupo de personajes que vemos en el escuadrón van desapareciendo poco a poco, algunos de ellos teniendo muertes épicas para cumplir una misión, mientras que otros simplemente desaparecen de una escena a otra. Algo que cabe resaltar es que el anime se esfuerza en darle personalidad y desarrollo a la mayoría de los integrantes del escuadrón, haciendo más difícil de superar la muerte de cada uno de ellos. Un detalle que cualquier otra historia convertiría este gran número de personajes en solamente un recurso narrativo, cuando aquí la mayoría de ellos es llorado y recordado, siendo mencionados posteriormente de manera regular. Y debido a esto vemos cómo poco a poco van desapareciendo los integrantes y al mismo tiempo va bajando la moral del equipo,
hasta quedar solo 5 de ellos, cosa que se ve reflejada en Anju, una chica antisocial que sentía pena por bañarse con las demás debido a sus cicatrices, y que le menciona a su amiga que ya no le da pena bañarse con ella, debido a que solo quedan ellas dos. Nunca te habías querido luchar con nadie presente. Sí, pero la verdad ya no me importa. Solo somos nosotras dos, no hace falta. Lina y su padre. Después de la muerte de Kaye, Lina intenta insistir en llevar una buena relación con el escuadrón, e intenta hablar con Shin, quien se extraña demasiado por el gran esfuerzo y la empatía que tiene con ellos, a lo cual no le haya sentido, ya que en toda la historia ninguno los salva hasta el momento ha tenido la más mínima empatía por los 86. Y aquí es donde vemos la historia del padre de Lina, el cual era un militar de alto rango que al principio de la guerra estuvo peleando con los 86 en persona y reprobaba la segregación del país, quien le pasó estas ideas a su hija a través de los años. Y estas ideas se reforzaron en una ocasión en la que su padre la llevó a visitar el cuartel general y fueron atacados por los Legión, ataque en donde su padre falleció y ella fue rescatada por uno de los 86. Estas dos cosas dejaron marcados en Lina ese pensamiento de unidad que casi ninguno de los Alba comparte con ella. Este suceso es muy importante, debido a que al mismo tiempo de explicar la razón por la cual Lina tiene empatía a los considerados una raza inferior, tiene también un paralelismo histórico con las personas que tienden a luchar por los derechos humanos, ya que en específico, debido a que Lina no es solo una militar más, sino la hija de un héroe de la nación, le da muchísimo más valor a la voz que ella tiene en el país, además de explicarse por qué, a pesar de hablar en contra de los ideales del país de una manera tan constante, no es castigada o silenciada por el gobierno, ya que su estatus de privilegio dentro de los privilegiados le da más pesadez a su voz, debido a que lamentablemente en una revolución solo cuentan las voces de los de arriba. De cualquier manera, después de ver la historia de Lina, Jin posteriormente se presenta con ella con su nombre real, y tras escuchar su apellido, Lina se da cuenta que el soldado que rescató era su hermano, cosa que le alegra ya que quiere agradecerle en persona a su héroe, y le pregunta a Jin cómo ha estado su hermano, a lo que Jin le responde que su hermano está muerto. Shin y su hermano. Un detalle importante de la historia del hermano de Shin, Shurei no Sen, quien a pesar de fallecer antes de que la historia comenzara, es mencionado por Shin constantemente en la trama como si estuviera vivo. ¿Tú conoces a Shurei no Sen por casualidad? Su nombre personal era Dullahan. Su marca era un caballero sin cabeza. Es mi hermano. Debido a sus investigaciones en el ejército, los Alba tienen la idea de que las máquinas Legión solo vivirán 2 años más, ya que es el tiempo de vida programado por sus creadores, y es la razón principal por la que los Alba se toman en juego la guerra, debido a que saben que la guerra terminará solo en 2 años, y dan por sentada su victoria, debido a que lo único que tienen que hacer es esperar este tiempo para poder ganar. Sin embargo, todos los 86 saben que esto es una mentira, debido a que los Legión se han estado restaurando durante el conflicto con partes de sus enemigos, básicamente tomando los cuerpos de sus víctimas y usándolos para hacer más unidades, y el hermano de Shin fue una de esas víctimas. Ven conmigo. Después de haber quedado en una misión, el hermano de Shin fue convertido en una máquina Legión, teniendo un enlace especial con su hermano, y otras razones que nos explicarán mucho después en la trama. Shin puede sentir a los Legión, cosa que le ha ayudado mucho en sus batallas, debido a que las unidades hechas con humanos tienden a razonar con los últimos pensamientos que tuvieron sus usuarios, y en algunas ocasiones son utilizados como señuelos para engañar a sus víctimas. El hermano de Shin está controlando un dinosaurio, una de las unidades de élite de los Legión, y tiene una obsesión enfermiza con capturar a su hermano. Esto debido a los eventos que ocurrieron previos a su muerte, ya que poco a poco se nos revela que las familias de los 86 en un principio se les pedía realizar el servicio militar obligatorio para que sus hijos se les perdonara luchar en la guerra, y fue así como el padre de Shin peleó en esta para obtener un perdón para sus hijos. Pero al morir en la guerra se les dijo a su familia que solo había obtenido el perdón para uno de ellos, por lo que su madre tuvo que ir a la guerra también, y tras recibir la noticia de que su madre murió peleando, Shurei culpó a su hermano por haber nacido, ya que si él no hubiera nacido, su madre no hubiera muerto, por lo que desquitó toda su ira en su hermano menor, provocando las cicatrices que Shin lleva en el cuello. Nuevamente, toda esta premisa se eco a nivel histórico, debido a que mientras los altos mandos tienen una idea equivocada de lo que pasa en la guerra, las personas de abajo están conscientes de la realidad, pero sus voces y sus razonamientos son silenciados debido a que se consideran inferiores a quienes los gobiernan, y aquellos que se atreven a decir la verdad por lo general no terminan bien. ¿Puedo contárselo? Sí. ¿De qué hablas? Los secretos del país.
Después de reparar la relación entre Lina y el escuadrón, somos testigos del avance de la guerra donde a pesar de ser un escuadrón élite, poco a poco van perdiendo miembros en el campo de batalla, y se les encarga más y más misiones cada vez más peligrosas, a lo que Lina intenta constantemente conseguir refuerzos para el escuadrón, debido a que cada miembro que pierden dificulta más y más las misiones, y temiendo que eventualmente llegara una misión que no pudieran superar. Ante esto vemos un paralelismo entre las insistencias de Lina a sus superiores y unas miradas y expresiones de desesperanza de parte del escuadrón, las cuales culminan cuando finalmente Lina consigue refuerzos para este. Es entonces cuando Shin le confiesa a Lina que los refuerzos que ha conseguido no llegarán hasta que ellos mueran, confesándole a ella que todos ellos siempre supieron que no sobrevivirían a la guerra. Misión de reconocimiento. Destino, el punto más alejado del frente. Periodo ilimitado, sin apoyo. Ejecución inmediata a los que se retiren. Debido a que el gobierno no puede permitir que sobrevivan, ya que si otros países se dieran cuenta de lo que hicieron con ellos, mancharían su victoria, por lo que el plan para mandar a combatir a Osiris Six en la guerra no tenía en sí la finalidad de ganarla, sino de deshacerse de los testigos de sus crímenes de guerra. A Lina le cuesta trabajo creer esto, pero Shin y su escuadrón le dicen que siempre lo han sabido y hasta cierto punto la acusan de no querer ver esta realidad, ya que le preguntan que si alguna vez ha visto en su ciudad a alguna sola persona que no tenga el cabello de color blanco, ya que a estas alturas alguno de los combatientes debería haber ganado su perdón, a lo que Lina razona que jamás ha visto una persona de color, ya que nunca jamás nadie ha terminado su servicio militar para obtener este perdón. Capitán Ozen, ¿de qué hablas? No enviarán a nadie jamás, ¿entiende? Punto. Nos aniquilarán. Este es un lugar de exterminio. Y eso es también la razón por la que actualmente solo pelean niños en el campo de batalla, debido a que toda la población de los Osiris Six han sido eliminados y ellos son lo último que queda. Lina también comenta acerca de que pueden usar los cañones especiales para ganar la siguiente misión, a lo que Teo le menciona que probablemente esos cañones no sirvan o probablemente no existan, debido a que jamás han sido utilizados. Lina cae en negación ante esto y no puede creer lo que está pasando, a lo que Shin le pide que no los vuelva a contactar, ya que probablemente muera en el campo de batalla y él se enfrenta a su hermano, las cuales son escenas que Shin no quiere que escuche, y quiere evitarle el trauma de escucharlos morir. Cuando ellos mueran, será como si jamás hubiesen existido. Por lo tanto, significará que la República jamás cometió algún crimen. Lina confronta a sus superiores respecto a esto, pero la mayoría de estos solo refieren a lo que el escuadrón les dijo, y la insultan por no haberse dado cuenta antes de esta realidad, ya que es una mentira muy fácil de desmantelar. Incluso Annette, su mejor amiga, se harta de escucharla y le dice toda la verdad, que desde un principio todos sabían lo que les pasaría. Le dice que incluso el Pararrey se hizo experimentando en niños humanos, debido a que algunos de los Osiris Six tenían la habilidad de comunicarse sin palabras, y su padre llevó a cabo las investigaciones en las que se diseccionaron niños que habían nacido con esta habilidad, cargando con una gran culpa de haber desarrollado este aparato a tal grado de darse, y que este es solo uno de los grandes secretos que el gobierno quiere ocultar. Me dije a mí misma que no podía cambiar nada al respecto. ¿Qué podía hacer? Pero tú siempre insistes e insistes. La última misión. El objetivo de este escuadrón es que peleemos hasta que no podamos más. Es el último lugar al que nos envíen, porque todos moriremos aquí. Después de resignarse que nada puede cambiar y que no sobrevivirán a la misión, los últimos 5 integrantes del escuadrón se preparan para su última misión, donde tenemos una escena que tiene paralelismos con una grabación escolar, y Aldrich, su mecánico de confianza con quien constantemente emplea durante toda la historia, les revela que les preparó en secreto un equipo nuevo, debido a que siempre se les había asignado un equipo defectuoso o chatarra, diciéndoles que al menos de esta forma tendrán una oportunidad, por pequeña que sea, de sobrevivir a su última misión, donde después de una agridulce despedida se preparan para ir a la batalla, donde el hermano de Shin los espera. Esta vez te protegí para siempre. Así que ven conmigo. Tras empezar la pelea y una batalla difícil, en el campo de batalla no es difícil darse cuenta que jamás podrán ganar la pelea, ya que son superados por una inmensa cantidad de legión que cubren enteramente el cielo, de entre los cuales constantemente se encuentra el hermano de Shin que lo llama para unirse con él. Al poco tiempo de iniciar la batalla, se dan cuenta de que solo han sobrevivido debido a que Chunei quiere recolectar la cabeza de su hermano
y le ha ordenado al resto de la legión guiarlos hacia él. Vemos revelada la razón por la cual Chunei se unió al ejército, y que su voluntad para unirse con su hermano es tan grande que logra controlar al resto de la legión para poder unirse con él. Después de sufrir varias bajas y estando al borde de la muerte, el escuadrón logra escuchar la voz de Lina en el Para-Raid, ordenándoles cubrirse porque algo se aproxima. Acto seguido llevan misiles desde el cielo que logran destruir el ejército de la legión, debido a que Lina convenció a su amiga de entrar en secreto al cuartel militar para usar los misiles especiales y ayudarlos a ganar la batalla. Esto debido a que se nos revela que los misiles sí estaban en funcionamiento y se reservaban para utilizarse como un arma de último recurso para defender la ciudad cuando los 86 murieran. Después del primer bombardeo, todo el escuadrón es rescatado, pero Chin, quien se encontraba en una pelea con su hermano, estaba siendo rodeado por cientos de legión encargados de acorralarlo, y con la poca información que tenía, Lina ataca a Chunei, quien estaba a punto de destruir el Juggernaut de Chin, una escena paralela cuando este lo intentó asesinar de niño, para en el último momento darse cuenta que los misiles de Lina se aproximaban desde el cielo, y en un último momento de humanidad, Chunei junto con toda su legión protegen a Chin de los misiles para poder salvarlo de la explosión. Sin embargo, después del impacto, intenta tener un último enfrentamiento con él, tomándolo del cuello de la misma manera que lo tomó de niño. Pero Chin en un momento de iluminación logra engañar a su hermano para poder darle un disparo directo a su unidad y lograr destruirlo. Descansa, hermano. Lo siento, hermano. Chin recupera la conciencia después del impacto para poder escuchar los últimos pensamientos de su hermano, quien le pide perdón por lo que hizo y le pide vivir. Chin se desmorona tras poder despedirse de su hermano y sentirse mal de que jamás podrá escuchar su voz una vez más. Se acabó la batalla. Buen trabajo. Después de un momento de recuperar el aliento, Chin y el escuadrón agradecen a Lina y se despiden de ella, diciéndole que ahora que superaron la misión escaparán del país e irán a buscar su libertad en alguno de los países que probablemente existan en el exterior del límite de la República, que es donde el rango del funcionamiento del Para-Raid deja de servir. Lina se siente desesperada y debido a la interferencia dejan de escuchar su voz. Entonces, teniendo un episodio de locura para poder despedirse de ellos, sale a la calle mientras escucha sus planes a futuro y ellos escapan del país para buscar su libertad. Mientras Lina grita sus nombres e intenta decirles unas últimas palabras mientras corre por la calle. La narrativa de 86. El anime de 86 está basado en una serie de novelas del mismo nombre, y como toda buena adaptación del libro tiene un buen número de diferencias a su anime, pero la historia principal y los hechos más relevantes se mantienen intactos. De hecho, uno de los puntos más fuertes del anime es su narrativa, que para ser sinceros en un principio puede ser abrumadora, debido a que la mayoría de las cosas se nos muestran de manera rápida y fugaz sin darnos un contexto de lo que está pasando. Esto pasa porque la novela se nos narra a partir del punto de vista de Lina, donde la mayoría de la información que tenemos viene de los pensamientos de Lina y de su voz interior, por lo que en el anime, para agilizar estas explicaciones y presentarnos la información de manera más digerible y hasta cierto punto más emotiva, tenemos cortes de escenas que nos muestran en paralelo la vida en la ciudad y el campo de batalla, a grandes rasgos mostrándonos el punto de vista de Lina y de Chin, donde en los momentos de tranquilidad los personajes nos explican lo que ocurrió en el campo de batalla y en los momentos de pelea vemos la acción de primera mano. Y muchas veces juegan con los tiempos para presentarnos la perspectiva de Lina, escuchando a través del Para-Raid y sintiendo frustración por no entender por completo lo que ocurre en el campo de batalla, para posteriormente mostrarnos las escenas de primera mano en la perspectiva de Shin, así como de su escuadrón donde pelean contra el enemigo. Siendo una historia que muestra principalmente la desigualdad y la discriminación, hace un excelente trabajo saltando de un lugar a otro para mostrarnos paralelismos entre un mundo de privilegios y un mundo de guerra. Esto se puede ver de ejemplo como cuando Lina habla con su amiga Ned y comen un postre de alto precio, a la cual en un momento de distracción se le cae al suelo, dándonos a entender que para ellos esta es la mayor desgracia que les sucederá en el día, para cambiar la escena del postre arruinado al campo de batalla donde uno de los miembros del escuadrón de Shin se encuentra moribundo, repitiéndose a sí mismo que no quiere morir, mientras el resignado se acerca lentamente a él para acabar con su desgracia. Otro ejemplo parecido es la escena en la que Annette guarda la foto de sus exnovios en su casa, a lo que Lina le pregunta por qué hace esto, si la mayoría de ellos ya no les dirige la palabra, a lo que ella responde que es para honrar su memoria. Una escena que se refleja en cómo Shin ha estado recolectando los nombres y las placas de las unidades de sus amigos fallecidos en una caja, ganándose así el nombre del Undertaker, dando a entender que para la gente de la capital tiene el privilegio de guardar los malos recuerdos del pasado
pero para los miembros del escuadrón esto es una necesidad. Adicionalmente, en la mayoría de los episodios se nos da a entender que el conflicto o la trama principal se ha terminado para presentarnos una última escena final que cambia la perspectiva de todo lo que acabamos de ver, y se nos presenta casi siempre la respuesta a algún misterio de la trama. Podré ir pronto, hermano. Lo cual también es uno de los puntos fuertes del anime. Debido a que es una historia con muchos elementos de misterio, la manera en que esto se nos es revelado es muy acertada, donde a comparación de historias como Shingeki no Kyojin, que muchas veces mantienen al espectador con preguntas durante la mayor parte de la historia, que tardan muchísimos capítulos en resolverse, a tal grado de que cuando tenemos una respuesta ya habíamos olvidado qué fue lo que pasó. Y no digo que eso sea malo, sirve para tener una tensión en la historia, pero a la larga hace que el espectador se olvide de la importancia de esos misterios. En 86 el periodo entre un misterio y su revelación es relativamente corto, y muchas veces se nos da pistas de estas respuestas a través de las escenas que vemos, a tal grado de que cuando la trama nos responde un misterio de manera formal, es probable que el espectador ya tiene una idea de lo que ocurrió. La narrativa también juega con el opening y el ending en cada capítulo, los cuales se nos presentan de manera aleatoria entre estos. Espero ser de ayuda, Undertaker. Algunas veces al principio, al intermedio o inclusive en algunas partes al final, por lo general interrumpiendo una escena importante. Pero donde esta narrativa y esta edición queda más hermosa es en el ending, ya que la mayoría de las veces se nos presenta a mitad de una escena, donde definitivamente no vemos venir el final del episodio, para posteriormente enseñarnos una escena más. ¡Por ahí no! ¡Que explote! El mejor ejemplo de esto es en el episodio 10, donde después de pasar un día tranquilo con el escuadrón y aparentemente completar su misión, vemos una escena en la que un pequeño Shinei de unos 10 años de edad conoció a Fido, el robot ayudante del escuadrón, el cual comenzó a grabar cómo Shin recolectaba los nombres de sus compañeros, para posteriormente mostrar sus grabaciones acerca de su vida con el escuadrón a través de los años, mostrándonos escenas de cada uno de los integrantes del escuadrón, entre ellas cómo fue el reclutamiento de Shin, cómo Kujo contaba los días para el final de su servicio, la relación de Daya y Anju, los chistes de Haruto y cómo Kurenai le contaba a Fido de su amor secreto por Shin. Escenas que terminan con el enfrentamiento de Shin y su hermano que acabamos de ver, para posteriormente alejar la cámara y ver a Fido en llamas, dándonos a entender que el escuadrón había sido atacado y que esta grabación que veíamos era el robot haciendo una recapitulación de su vida junto con el escuadrón y despidiéndose de sus compañeros, dándonos a entender que el título del episodio, Adiós, no se refería al escuadrón despidiéndose de Lina, sino a Fido despidiéndose de su escuadrón. Diferencias entre el anime y la novela. Hasta el momento hay 13 novelas de 86, las cuales se basan más o menos en las que se unieron las primeras 3 novelas, siendo la primera parte basada exclusivamente en la primera novela, con un par de detalles de las demás. Debido a que la novela nos presenta la perspectiva de Lina la mayoría del tiempo, y el personaje de Adet en la novela tiene un protagonismo mucho menor al que tiene en el anime, las reflexiones que Lina tiene consigo misma en el anime son representadas como interacciones con Anet. Debido a que gran parte de la novela es escuchar los pensamientos y las reflexiones de Lina, en el anime se utiliza el personaje de Anet para que sean sus interacciones lo que nos presente las ideas de este mundo. También en la novela la mayoría de los enfrentamientos con los Legión se nos cuentan a través de los testimonios de los personajes, ya sea debido a que el escuadrón se los contó a Lina o estamos viendo los pensamientos de Shin. También existe un cambio enorme entre la novela y el anime, y más que un cambio es una leve omisión que comete el anime sobre la novela, ya que en esta se nos cuenta la historia de Lina y su padre un poco antes, y es narrada por Lina, la cual menciona que encontró el cuerpo de su padre sin cabeza. Esto se cuenta mucho antes de que se nos comentara cómo los Legión reemplazan sus unidades, dándonos a entender que el padre de Lina podría aparecer posteriormente en una escena futura, como uno de los Legión. Las placas de reconocimiento que Shin recolecta de sus amigos caídos en la novela no están a la vista como en el anime, ya que los Series 6 tenían prohibido colocar su nombre o algún tipo de distintivo en sus unidades, y en las novelas cada uno de los pilotos colocaba su nombre en la parte interior de su unidad, y en este pedazo la placa que Shin recolectaba. Otra diferencia es que Fido durante la novela se nos comenta que Fido es un perro, aunque poco a poco nos dan pistas de su verdadera naturaleza, donde para la mitad de la novela sin decirnos,
el lector probablemente ya se puede dar una idea de que es un robot. Una escena que hace paralelismo cuando Lina conoce a uno de los robots parecidos a Fido. Así que no era un perro, ¿verdad? En la novela también cuando Lina le pregunta a Shin por qué no ha hecho los reportes, en un punto le dice a ella que no sabe leer ni escribir, a lo que Lina se avergüenza y le pide perdón, pero posteriormente Shin le dice que fue una broma. En la novela se hace un extenso uso del nombre de los modelos de la Legión, mientras que en el anime se les pone apodo y rara vez son mencionados los nombres de estos, al menos en la primera parte, ya que en la parte 2 llegan a tener más protagonismo. Nunca había visto a Shin dormir tan plácidamente. El mundo fuera de San Magnolia. Después de derrotar a Chunei, Shin y los otros se aventuran a explorar el exterior del país, a lo que poco a poco se quedan sin armamento y municiones, explorando una ciudad abandonada de Giade, donde se extrañan al ver diversos sitios comunes, como un museo y una escuela, y piensan cómo sería la vida después de pelear. A la par de esto vemos que Lina está investigando acerca de ellos y de su paradero, básicamente descubriendo más y más secretos del país, muchos de ellos que ella no quiso ver, mientras pasa por todos los lugares que Shin y el escuadrón visitó durante sus misiones, y buscando cualquier rastro que pueda encontrar de ellos, para terminar encontrando una carta y una foto donde ellos aparecen, logrando al fin ver cómo eran los chicos con los que pasó tanto tiempo hablando y de quienes no se pudo despedir, leyendo una nota donde se despiden de ella y le encargan que cuide a su gato. Pasan los días y con municiones limitadas el escuadrón Spearhead se encuentra a diversos enemigos, visitando lugares alrededor del viejo país de Giade y preguntándose qué eran estos lugares, hasta que un día Shin decide abandonar a su grupo para enfrentarse solo a otro dinosaurio, que parece ser más poderoso que el de su hermano, el cual Shin intenta confrontar solo abandonando a sus amigos y tomando la última unidad Juggernaut que les queda, con la finalidad de que sus amigos puedan sobrevivir a la pelea en caso de que él pierda. Entonces se encuentra con su nuevo enemigo y unas unidades que jamás habían sido vistas por ellos. El resto del escuadrón intenta alcanzar a Shin y apoyarlo con municiones normales, donde vemos cómo uno a uno caen ante estos nuevos enemigos, de los cuales el líder tiene un especial interés en Shin y le dice que hará lo imposible para proteger a la princesa. Mataría a todo ser que amenace la vida de la princesa. ¿Entendiste, maldito? Muchas gracias por escuchar. Este es un video que tenía mucho tiempo preparando debido a que 86 es uno de los mejores animes que llegué a ver el año pasado. A tal grado de ser el primer anime que después de verlo me leí las novelas tras descubrir que no había un manga disponible. Traté de dejar un par de detalles esenciales fuera de este video para que ustedes los puedan descubrir por sí mismos y poder disfrutar más la historia. Pero si gustan ver más detalles del anime o la novela, los invito a ver el episodio de mi podcast, Mono Chinos TV, donde hablamos más a detalle de este anime acompañado de mi amiga Dule-chan alias Tequilas Mam. Muchas gracias por escuchar. Soy Ascor, báñense. Oye, dime, ¿qué haces aquí, Daya?